¿Qué tal, chicos? Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar. Estamos todavía en la unidad 3, la expresión oral, con el tema 2, comunicación oral. Este video va a ser del subtema 1, técnicas para hablar en público. Como vimos en el tema anterior que se trataba de la escucha, ahora vamos a hablar de hablar, de cómo hablar. Entonces, el hablar es la oratoria, que se define como el arte de hablar con elocuencia, que consiste en comunicar de manera efectiva para deleitar, conmover o persuadir a la audiencia. Su finalidad radica en transmitir un mensaje sin miedos ni desconfianzas, con desenvoltura y elocuencia, con el propósito de convencer o conmover a quienes escuchan. Entonces, ¿qué es lo que es la oratoria? La oratoria es lo que viene siendo persuadir, viene siendo la manera efectiva para deleitar una información, ya, hablar con elocuencia, todo eso tiene que ver con la oratoria, la desenvoltura, ¿ok? Tenemos que saber expresarnos y convencer a la audiencia de lo que estamos. Y hay diferentes tipos de oratoria. Aquí tenemos cuatro. El primero dice la oratoria social, o también llamada ceremonial, que se desarrolla en eventos donde se participa en una ceremonia. Ceremonias o también puede ser fiestas, cumpleaños, bodas o cualquier evento social. Por eso dice oratoria social. ¿Ok? La exposición de un tema dentro de una ceremonia. Está la oratoria pedagógica. Transmite cultura y conocimientos a través de la palabra hablada, buscando enseñar de manera didáctica o académica. Entonces, eso es lo que tiene que ver pedagogía. La pedagogía que viene siendo con respecto a algo académico, eh, enseñar algo de un tema en específico, conocimiento, importar cultura. Eso se refiere en la oratoria pedagógica. La oratoria forense, utilizada en el ámbito jurídico, se emplea para exponer con claridad informes de jueces, abogados y fiscales. Entonces, esta oratoria se realiza dentro de una corte judicial en la que tienes que declarar informes ante un abogados, fiscales. Entonces, este tipo de oratoria se lleva en esos casos, ¿no? Hay uno que hay que hacer, hay que exponer con claridad estos hechos. Y está la última, que es la oratoria persuasiva, utilizada por políticos para exponer y debatir ideas políticas, especialmente durante periodos de elecciones, con el fin de persuadir a la audiencia. Entonces, esto es lo que viene siendo campañas. Las campañas electorales, los candidatos a la presidencia o a la alcaldía, que expresan sus propuestas y claro, quieren convencerte, quieren persuadirse para ganarse tu voto. Esa es la oratoria persuasiva. Ahora vamos con las características de la oratoria. Tenemos que hay que ser claros, la claridad es el hablar con claridad y entusiasmo, utilizando el lenguaje de manera efectiva y persuasiva para captar la atención del público como una correcta postura y fomentar la reflexión. Entonces hay que ser claros, que nuestro mensaje se entienda, que nuestro público lo entienda y que sea de una manera efectiva y persuasiva. Eso es muy importante. La persuasión, como se estaba diciendo, tener claridad en el propósito del discurso, ya sea para persuadir, enseñar o conmover o agradar al público. Uno como orador quiere que tu tema llegue con un propósito hacia la audiencia y que ese propósito ya sea para enseñar o conmover sobre ese tema. Está el positivismo, mantener una actitud positiva, estar relajado y gozar de una buena salud física y mental. Es demostrar que estás confiado, estás tranquilo, que el público te vea de esa manera, que dominas de tu exposición y ellos se sientan cómodos con esa actitud que estás transmitiendo al momento de hablar. Y está la congruencia, ser sincero y coherente, asegurándose de que haya una correspondencia entre lo que se dice y se hace, y siendo leal a quienes confían en el orador. Claro, entonces confiar, que sea verídico lo que se está diciendo y que se le entienda, asegurarse de que
hay un entendimiento de ambas partes. Ahora vamos con las preguntas de este tema 2 del subtema 1. La pregunta 1 dice, ¿cuál es un tipo de expresión oral? Muy bien, es más o menos cuál es una especie de forma de que se hace algo oratorio. Entonces, ¿la lectura es oratorio? No, eso más es algo de interpretar un texto, de leer algo. Pintura tampoco, es algo más visual, de interpretación, algo artístico. Escritura tampoco, no tiene que ver con hablar, tiene que ver con eh, pro- proporcionar texto, escribir algo. Y el discurso claramente sí, tiene que ver con la expresión oral. Estás hablando, estás dando una expresión de un tema. Acá está la explicación de esta pregunta. Pueden estar leyendo. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál es una característica de la expresión oral? Vamos a ver cada una de las opciones. ¿Cuál es la respuesta? Dice la A, son importantes en la comunicación, puesto que son también un medio de expresión para decir lo que se necesita. Eh, no, no es porque dice que son importantes en la comunicación, puesto que también son un medio de expresión. O sea, sí puede ser, sí puede llegar a ser una especie de característica, pero no necesariamente es el propósito de una oratoria. No se enfoca únicamente en como un medio de expresión, porque también se enfoca en un medio de persuadir, de enseñar, de ser claro. Entonces, un medio de expresión también puede ser un texto, una imagen, no algo oratorio. ¿Ya? Entonces, la A es la incorrecta, dice la B, son muy frecuentes en la expresión oral, sin embargo pueden tener resultados negativos. Tampoco. Son muy frecuentes en la expresión oral, sin embargo pueden tener resultados negativos. No me está aclarando ni respondiendo nada, según lo que estoy viendo. No proporciona una característica clave a respecto a una expresión oral, el que puedan tener resultados negativos. No, no es, no es. La C debe de ser adecuada y poco rígida, aunque en algunas ocasiones suele ser sentado. No, tampoco. Se tiene que estar uno levantado para tener una buena posición, expresarse mediante gestos. No hay que ser rígido, hay que ser bastante claro, fluido en sus palabras, tampoco es una característica. Y la D tiene dicción. Puede ser, pues se deben pronunciar las palabras con claridad. Esto, claro que es. Acuérdense, características, claridad, dicción, una correcta pronunciación de las palabras. Todo eso es una característica de la expresión oral. Y está la explicación de esta pregunta. Vamos con la siguiente. Me parece que quedan otras preguntas más. Dice, ¿cuál es un factor clave en la expresión oral? ¿Cuál es un factor clave al momento de uno hablar? La lectura no. Lo mismo que la primera pregunta, la lectura es una interpretación de textos, algo escrito. La escritura tampoco, misma explicación. La escritura es algo que ya viene dentro de escrito y uno lo tiene, bueno, uno crea este tipo de textos, uno escribe, no tiene que ver con hablar. La fluidez, claro que es un factor, el hablar, el desenvolverse. Acuérdense la definición de la oratoria. Y canto tampoco. Es más una expresión de sentimiento, de un mensaje. No necesariamente tiene que ver con una a que se emplea una fluidez. Esta es la explicación. Y vamos a la última pregunta. ¿Cuál es una técnica de la expresión oral? ¿Cuál es una técnica? Vamos a ver. Postura corporal, por supuesto. Hay que tener una postura. Estar bien rectos de frente de una audiencia y que te escuchan, que demuestres positivismo, ¿ya? Que se sientan a gustos en verte ahí exponiendo, expresando tus palabras.
Eso corresponde a tener una buena postura corporal. La B, posee ritmo que le da armonía y acentuación al lenguaje. Sí puede tener cierto ritmo al tener un discurso, pero no necesariamente, no se enfoca principalmente como una técnica principal. Es algo más secundario, no es una técnica de principal. La lectura, esta opción se repite varias veces, ya es la misma explicación, la lectura es una interpretación de los textos, de algo que estemos leyendo. Y la de presenta coherencia, pues expresa de forma organizada las ideas o pensamientos. Claro, esto también tiene, esto no es algo específico de la expresión oral, porque el expresar algo organizado, las ideas también puede ser mediante algo escrito, texto, en la que uno está leyendo, pero no es una persona que está hablando. Por lo tanto, no es una técnica como tal inerte de la expresión oral. Aquí, bueno, sí, siempre pueden aquí leer la explicación y para aclarar más alguna duda. Y ya, este sería el video de este primer subtema del tema 2 de la unidad 3. Nos vemos para el siguiente video, chicos. Muchas gracias.